tema y todo un abordaje, pero por lo menos la idea, el concepto sí, y podemos decirlo. Muy bien, entonces, vamos a seguir con eso, que es donde nos habíamos quedado el otro día. Yo tengo una pregunta ahí. Sí. Eso está bien cuando hablamos de que están asociados a este tipo de fechas, pero cuando el Señor habla, por ejemplo, de periodos que se habla en la Biblia de periodos que aún no han llegado, por ejemplo, el periodo de la ¿cómo se llama? De la gran tribulación, o en otros capítulos de la Biblia que hablamos de otro tipo de periodos. La palabra también dice que, bueno, 1000 años serán 1000 días, etc. No es solo un versículo, en un sitio concreto, hermano. A ver, hablemos, pero primero llama la pregunta que no la podemos hacer todavía. Pero la pregunta es, cuando hablamos de periodos como este, está claro que está asociado, está claro que es un periodo de mundial. Pero cuando hablamos de otros periodos que no están asociados a esto, ¿cómo podemos saber si estamos hablando de Por el resto de las escrituras. Por eso, Justamente, ¿cómo sabemos si los 3 años que hablamos, o los 7 años del periodo de la gran tribulación son 7 años de formación? pues porque eso, al hacerlos, primero porque los hebreos eso era un periodo que cubría ese tipo de tiempo. Segundo, porque cuando comprobamos las fechas desde que la profecía fue dada, y estamos ahora ya saliéndonos del tema, pero la profecía fue dada por Daniel, ¿vale? Y él da el periodo de las semanas y todo eso, y se cuentan esas semanas en años, justo coincide con el nacimiento, con la muerte de Cristo, y por eso sabemos exactamente que está hablando de eso. O sea, que está, por un lado, lo que los hebreos entendían como ese periodo también anual, y dos, porque comprobándolo por números, vemos que desde que se dio la profecía, no desde que se dio la profecía, sino desde que dijo que empezaba a correr la profecía, que él dice exactamente desde cuándo, hasta el Mesías, iban a pasar tanto tiempo, y entonces si tú lo cuentas y divides por 7, te da tantos años y te queda pendiente porque la última semana, que se corresponde con un periodo de 7 años. La única cosa, la única aclaración, es que los 7 años hebreos y los 7 años nuestros tienen una pequeña variación, ¿verdad? Ellos usan los meses lunares y puede haber alguna variación en el número de días. O sea que a lo mejor no son 365 días y 6 horas como los nuestros. Puede haber, ellos más o menos suelen ser, creo, si no me equivoco, 360. Puede haber una variación en eso, pero tampoco yo me pelearía con eso porque eso es una cosa intrascendente. Entonces, el periodo normalmente, cuando estábamos hablando de este tema del tiempo, el periodo, podemos decir que efectivamente va a estar cerca de los 7 años. Sí, serán 7 años. 7 años que falten unos días, o que son unos días, porque te digo por el calendario lunar, que nosotros no sé si estaba haciendo referencia al calendario lunar o estaba haciendo referencia ya a nuestro calendario, porque iba a ser en nuestro periodo. Eso no lo sé porque no tengo idea. Pero sí sé que sí son 7 años. Y arriba de abajo, pero sí son 7 años. Yo quería preguntarte una cosa. Cuando alguien habla, claro, nosotros estamos en la clase. Haciendo una pregunta, porque también nos puede interesar a nosotros, ¿vale? Y luego aclaráis cualquier duda que tengáis. Era referente en cuanto al calendario judío que pone año sagrado, año civil. Sí. ¿Qué diferencia hay ahí o a qué se refiere? Porque entonces nos hace, al menos yo he estado como un poco dudando, porque el año primero, el año sagrado, pero el año civil pone el 7. Abid, Nisan. Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿A cuál año civil al cual se refiere? ¿Son los nuestros o son los de ellos? No. Ellos, pero somos también a nivel católico. Los que sois de origen católico, también hay una forma distinta de contar el año, porque se cuenta con las festividades religiosas. Entonces, los judíos también tienen esa manera de contar. Entonces, ellos el año, además no está la tabla ahí con las dos cosas, porque yo estoy confundida. Sí, no, está aquí año sagrado, y a qué se refiere al año sagrado. Es el año que empieza con las festividades de espirituales para ellos. Entonces, su primera festividad espiritual se celebra en el mes de Abib o Nisan, Sí. ¿vale? Que suele ser marzo o abril, Sí. que es la Pascua, la Semana Santa que nosotros celebramos. ¿Vale? El año civil, sin embargo, para ellos empieza en el mes séptimo. El año Civil. Sí, empieza en el mes séptimo. Entonces, cuando hablan de uno o cuando hablan de otro, está hablando de distintas cosas, está hablando refiriéndose a distintas cosas. Bien, pues, Bueno, bueno, si es verdad
empieza el mes de Tishri, septiembre-octubre. Y desde aquí vas contando y vuelve para acá. O sea, los dos es un calendario judío, que no es aplicable al nuestro. Sí, pero el año sagrado va con fiestas, el año civil va con su político, digamos, como lo que nosotros empezamos en enero, para ellos empieza en octubre. No. La palabra de Dios dice, la Biblia dice en el versículo que septiembre, octubre. el mes de abril es el segundo mes. O sea que realmente... No, a ver, perdona, ¿cómo era tu nombre? Dice marzo, abril. Oscar. Dice marzo, abril, mes de abril. No, estamos hablando del mes del año civil. Sí. El año civil empieza, y lo pone aquí el número 1 de abajo, mira el año civil número 1. Sí, exacto. No, el año civil número 1. Del civil número 1. Ahí es cuando empieza el año civil. No, hermanos. Vamos a ver, hay dos columnas, ¿no? No estás, ¿qué nos vais ahí? ¿Qué página es? En la 7, la 6. Página 6. Necesitáis otra página. Es uno, yo veo utilizar. Sí, pero... El año sagrado. Pues ahí hay que el año sagrado. Esto es, mira. Aquí hay una columna que es como el año sagrado. El año sagrado para ellos empieza en el mes de la Pascua, lo que se correspondería con la fecha de la Pascua, que es cuando empiezan ellos su andadura espiritual con Dios, que salen de Egipto. ¿Vale? Por otro lado, el año para ellos, lo que a nosotros sería nuestro año civil, empieza el 1 de enero de cada año, pero para ellos no empieza el 1 de enero. De hecho, ni tampoco empieza el día 1 de septiembre o el 1 de octubre, porque, como os he dicho, sus meses son lunares, entonces varía un poco arriba o abajo. Pero tiene que ver entre los meses de septiembre o octubre, que está por ahí puesto. ¿No? Mira el número aquí, en esa columna. Y se corresponde, ¿no? Septiembre, octubre. Ese es el año sagrado, ¿no? Ahí, no. Mira lo de arriba. También una columna, porque ahora la obvio ya te... No, a ver, vamos a ver. Esta columna es de los años sagrados. Y esta es de los años civiles. Vale, puedo preguntar para que... Pero tú te has quedado con lo que yo te he dicho. Tú quédate con lo que yo te pregunto, que es la duda que tengo. Lo demás lo entiendo. No, que lo demás no lo puede entender porque está preguntando una cosa que está en esa La que ellos explicación. preguntan no es mi problema, yo tengo otro problema diferente, que es año sagrado 1, ¿qué significa 1? ¿Qué es el primer mes del año? Pero está hablando de años, no de meses. Podría mes 1 de... Mira, 1. Hermano, estos son los calendarios. Te está diciendo cuándo empieza la fiesta. ¿Cuándo es la fiesta? El año sagrado 1 de... El año sagrado 1 de todos los años de los judíos empieza el mes primero del año sagrado es siempre este. El segundo es siempre este. El tercero es siempre este. El cuarto es siempre este. El quinto siempre este. ¿Te lo has pillado? O sea, yo es que no entiendo el cuadro. Por más que tú me lo vayas enumerando así, que lo que yo veo visualmente lo que me enseñas. O sea, no entiendo por qué el año sagrado es del 1 al 12 y no de... Nosotros tenemos, vamos en el 2016. Perdona. ¿Qué año es? Estos son los meses del año sagrado. Son 12 meses. Pone año, que es lo que yo estoy diciendo. Porque empieza el año, el calendario. Si pusiera meses, pues no tendría duda. Es que pone año. Pues entonces yo digo otra vez, ¿y por qué pone año 1 y año 2? Y no pone mes 1. Pero antes, por favor, aquí. ¿Vale? Es que si no perdemos el tiempo con esto. Es el calendario judío. Si te lo ponen en un cuadro, que es como lo hacemos nosotros normalmente, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el siguiente otra vez, lunes, martes. El año sagrado, el mes 1 de los años sagrados, el año sagrado siempre empieza con el mes de abril o Nisan. Sigue con Tiv o Mes. Es que son meses. Esto es un calendario, porque es el año sagrado. Es el año, a ver, el año sagrado empieza en esto. Lo que a lo mejor podrías poner aquí es cuándo empieza. ¿En qué época de Y ya está. Si eso no lo entiendes, ¿cuándo empieza? Pues este empieza en tal mes y este empieza en este. Fijaros que en la columna 2 del año civil, el 1 es más abajo, ¿lo veis? Claro, ese está... Porque ese es el mes en el que empieza el año civil. Septiembre-octubre. Exactamente. Y va bajando y vuelve a subir. Claro. O sea que el mes séptimo civil sería el abril o Nisan. Sí, que es marzo-abril. Pero sería el primero del año sagrado. ¿Eso lo veis? Claro. ¿No? Sí, ha dicho. ¿Alguien? El 1 es el primer mes.
Claro, no, esto es un calendario que tiene 12 meses, Tanto el sagrado como el civil podemos ver a qué corresponde de nuestro calendario. Es para que sepamos nosotros, eso es para que nosotros nos orientemos, porque cuando uno lee la Biblia a veces dice el día 5 del mes de Nisan. Bueno, yo que sé que es el mes de Nisan. Claro, pues entonces ¿Y por qué corresponde para ellos? Pues entonces aquí que van a hablar. ¿Tú lo has entendido? ¿Vicente? No mucho. Pasa la página, por favor. ¿Puedo hacerle una explicación práctica para que lo entienda? Yo- Porque, a ver, ¿sabes? A mí me pasó esto, y lo tengo más o menos claro sobre eso. Porque cuando yo estaba en alguna época preguntando a la señora alguna fecha específica, el Señor me mandó a un versículo de la Biblia que hablaba del mes de abril, y decía en el segundo mes, o el mes de abril. Yo me imaginaba que era febrero. Y entonces, estudiando un poco el calendario hebreo, me di cuenta que realmente el segundo mes a que se refiere la palabra en ese versículo se refiere a este que está aquí, al segundo mes que es marzo, de febrero marzo. O sea, para uno es el segundo mes, pero para el calendario hebreo es el segundo mes, o el que es un poco la. Entonces, Año sagrado. Así tenemos, que son 12 meses en cada año, igual que nosotros. Lo que varía es la longitud del mes. Pero eso vamos a pasar de La eso. situación no Porque las lunas, cada vez que se cumplen las lunas, cambian 2 meses. O sea que eso. Bueno, entonces, el año sagrado para ellos, que es cuando empieza, digamos, la primera festividad, que es primera festividad anual sagrada del año para ellos, es esto. ¿Lo vais siguiendo los demás? ¿Tenéis eso abierto? De la salida, ¿no? Coincide con la salida de Egipto, la celebración de la Pascua, porque para todos los efectos realmente el pueblo judío no empieza a tener un vínculo espiritual grande hasta el día como nación empezaron a tener las festividades y las cosas que Dios les dio. Entonces tiene totalmente sentido que ellos empezaran ese mes. No sé. Ahora, al lado está en un orden diferente. ¿Por qué? Porque a nivel civil, lo que nosotros contaríamos como el 1 de enero de cada año, ellos lo empiezan en una fecha distinta. Ellos empiezan en este mes, que para nosotros sería septiembre-octubre. Empieza el año en septiembre. Claro. Sí, para ellos el año anual, la anualidad, para ellos, si fuera para, por ejemplo, para la declaración de Hacienda, empezaría el 1 de septiembre y octubre, ¿vale? La Hacienda te ha abierto los ojos, ¿eh? No hay nada que le más al Jesús que Queda la así, ley. no tiene claro. Del mes 1 del año sagrado es esto. Sí. Pero si no te pone eso, pues te puedes volver en los sitios estos, tienen fechas, pero no. Claro, es que yo lo. Bueno, pues yo acabo de explicar ahora mismo que la salida de Egipto marca el principio del año sagrado. Entonces esto tenemos que empezar en base a... Luego, esto es evidentemente que es el cruzo de Jordán viene siguiendo esa fecha. No, la fiesta de Purim es diferente. La fiesta de Purim hay que ver en la Biblia qué mes es, que es Purim, y entonces hay que ver en un diccionario, si aquí no tenemos un nombre Purim, que no me acuerdo si es aquí en la pregunta, Purim. Purim este año cae el 23 y 24 de marzo. Porque es que eso era... ese no está porque ese es el nombre que le daban en esa nación, donde estaba Esther. Sí, Mesopotamia. Entonces, lo único que hay que mirar, en cualquier diccionario bíblico te va a decir que Purim se corresponde con el Festal. Ahí tendríais que mirar eso, ¿vale? Independientemente de eso, En Esther, eso está en Esther. como ahora tenemos dos formas de medir el tiempo aquí, Sí, depende de cómo lo entendamos, sí. cuando hacías las preguntas de fechas en la Biblia, no sé si lo tengo Tienes que leer el texto bíblico. Por eso ya lo sé, porque si no va a ser imposible que se lea el texto Por bíblico. eso. Por eso, entonces, mira, vete un momentito a Esther 9. Pero si lo miramos, a lo mejor podemos encontrar respuesta a la misma Biblia. Vale, pero este que has dicho que está bien. Debe ser que yo lo he mirado y coincide con el calendario. Yo lo he mirado en base a este día, ¿vale? Entendiendo que esto es el primer mes y así con el resto de las ciudades. Pero esta has dicho que está mal, lo cual quiere decir. No he dicho que esté mal. He dicho que habrá que confirmar. De memoria, no lo sé. Pues confirmemos, por ejemplo, la de. No, esta sí, la del Cruz de Jordán está bien. Vale, pues esta. ¿No te han dicho que está mal? No sé. A ver, espera un momento, ¿cuándo lo cruzaron? Dice allí que fue en marzo. Piensa que los jordanios lo cruzaron hasta pasado un tiempo largo, 40 años después. ¿De dónde sacó esta fecha? ¿Has leído Josué 4:19? ¿Y qué decía él?
Mirador. ¿Qué dice? Vamos a mirarlo, claro, así nos aclaramos si está bien buscado, si ha habido algún fallo, porque así podemos corregirlo. Los demás, si lo tenéis ahí en el ejercicio, también lo podéis comprobar, si es que hay, por si acaso estuviera mal. Era marzo y abril, ¿eh? Que no te digo que no pueda ser, La pero... última búsqueda que no tengo aquí. Venga. José 4:19 dice: y el pueblo subió a Jordán el 10 del mes primero y asentaron el campo en Gihar, al lado oriental de ¿A ti te ponía Dios? 10. Creo que sí, ¿eh? En Génesis. Creo que 10 del mes bueno, primero. no sé si El primero sagrado es el rey. Por eso te digo que no, que habría que mirar. yo lo dejé como eran 2 meses, 10. me pareció complicado, lo dejé eso. Yo no lo entendí muy bien. Claro, lo que pasa es que cuando leemos esto tenemos que leer lo que hay antes y después, porque como vosotros habéis estudiado hermenéutica, todos habéis estudiado hermenéutica, ¿no todos? ¿Tú no? ¿Tú no? Yo sí. Ah, lo prefiero fue el autor con las palomas, así que, muy bien. La carpintería no iba muy bien en aquel entonces. ¿Por qué? Porque ofrecieron doctor rural. Vale, que estamos hablando de contra la resolución y yo decía, pero los jueces serán. Vale. Bien, aquí era la fuente, ¿vale? Se grababan los sacerdotes, tenían que lavarse, era un requisito lavarse, todo esto simbolizando la necesidad de la pureza, ¿verdad? Aparte de que se guarden, yo cuando pienso en la cantidad de sangre que tenían que andar los humanos, tenían de guardos que no veas. Es que es así. ¿Eh? ¿Pero tal lo que tú dices? Es que no puedo leer. Entonces un poquito más despacio. No sé, esto es lo que Automático. Sí, es que está montado así. he Bueno, montado, yo no hubo nada. ¿Algún precio se puede pagar o...? vale. No. Cuando está regulado, sí, ¿no? Pero es que allí se llena y no se llena. No pasa nada, no pasa nada. Eso fue orientar a los sacerdotes. No, a esta parte todavía podía entrar gente, para que los oyentes entraban y eso. Ahí sí, ahí lo pueden ver. Vale. Esto ya lo hemos visto, pásalo otro, por favor. El lugar santo, ¿vale? Ya ahí sí que en el lugar santo, ¿no? No, en el lugar santo podían entrar sacerdotes también. Donde no entraba el sumo sacerdote era el lugar santísimo, que es ya el fondo del todo. El último pozo, donde está cubierto con una cosa especial diferente, allí. Pero en otro trozo sí, entraban ahí, tenían que hacer el cambio de los panes y de todo eso, poner incienso, etcétera, etcétera. Donde no podían entrar era desde el para allá, ¿no? Sí, en el lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote. El sumo sacerdote sí, porque si Dios no aceptaba el sacrificio por su pecado, moría el mismo. Bueno, esto era dentro. Dentro de lo que era el lugar santo estaba el candelero de los 7 brazos, que ahí hay 9 brazos. Quiero que estaba el candelabro. Sí, más o menos, era de bronce. De oro. De oro, perdón, de oro. Entonces, luego estaba la mesa de los panes, que veis que eran 12 panes, que se cambiaban ¿cuántas veces? ¿Cada cuánto tiempo? Cada semana, ¿no? Cada semana. ¿Quién comía esos panes? Los sacerdotes. Los sacerdotes, los levitas, eran los que Solamente. ¿Quién comió de esos panes? David. David y los que estaban con él. Muy bien. Muy bien. Luego estaba lo del incienso, que representa la Biblia en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, compara el incienso con las oraciones de los santos. Muy bien. Ok, seguimos. Ahí está el candelabro. Eso es de 7 ya. Aquí tiene 7. Ahí no va El menorá. El menorá. ¿Y el de 9 qué significaba ese? Y otra festividad. Es que yo creo que es de 7. Lo que pasa es que ahí en el dibujo estaba de 9 para No, es que hay otras dos. El de 9 es para otra, no sé para qué, pero para... Ah, tiene las otro 12 tribus de Israel. Tiene otro sentido, no. No, bueno, entonces no puede ser 9. Luego te lo diré. Sí, es 9. No son para la festividad judía, pero eso no me acuerdo de la Había otros 3
parece que hay... Creo que cuando llegó Entonces, David, en Isaías Siempre me nos llamó la habla del atención Espíritu de Jehová y nos habla de sabiduría, de revelación, hablando de Jesús, ¿perdón? Tengo yo un caso, me parece que traía las 12 tribus de Israel, en los 9 y después una cosa ahí, tres más ahí con el nombre de las tribus. Candelabros a 22, de 7 y de 9. De temor del Señor. Sí, eso es lo que anuncia en Isaías 11:2. En Isaías. Y habla sobre el espíritu de sabiduría, de revelaciones, de conocimiento, de temor de Jehová, ¿verdad? De consejo. Eso lo podéis leer en Isaías 11:2. Sí. Y esa es la mesa de los panes. ¿Ves cómo ellos lo hacían todo? Además, yo les había dado instrucciones para que pusieran los aretes, para enganchar las piezas, para poder trasladar todo. O sea, que día porque no había coches, ¿lo ves? No suficiente. Sí. Pero hay como una manera rara. ¿Ok? Bien, ¿seguimos? Bueno. El altar del incienso. Sí, claro que lo pone. Ahí se quemaba cada mañana y cada tarde y estaba justo delante, digamos, de la entrada al velo ese que separaba el lugar santísimo para que entrara el olor, por decir así, el perfume delante de Dios. Esto está en Levítico todo, ¿no? ¿Todo esto habla del Levítico? Sí. Yo creo que me ¿Paso? Sí. Y luego estaba el lugar santísimo. De ahí no. A ver, ¿os acordáis que estaba la nube de fuego y la nube de nube? Sí. Pero la gloria, ¿no? De Dios. Bueno, era una representación de eso, o sea, era para que la gente supiera de alguna forma que Dios estaba ahí, de una forma visible desde fuera, ¿no? Hay que tener la paciencia esto. Si una vez te va a superar, No, es que lo han hecho más despacio para que se pueda ver. No, pero pues no. como hay otras fotos que van... Es que, no, claro, se ha cambiado por eso. Bueno, tenían que atravesar el velo, entonces entraba el sumo sacerdote y ahí tenía supuestamente estaba la presencia de Dios. Tiene que ser eso impresionante. Tenían. Claro. Bueno, todavía sigue siendo. No, pero eso ya no se ve. Pero poder ver eso desde un monte, un acampamiento de un minuto. Bueno, ahí veis el arca del pacto, ¿verdad? También igual, tenía los anillos. ¿Os acordáis qué pasó cuando la llevaron en el carro, no? Sí. Se cayó. No, se iba a caer. Iba a caer. Los que él designa. No, pero aquí lo que hicieron fue un fuego diferente, o sea, mezclaron Cambiaron lo que Dios ha la receta para el incienso. Pensemos en la situación. Estamos en el principio donde se establece el orden. Y los hijos de Aarón, que ha sido el elegido, se saltan a la torera de las normas. ¿Qué podría pasar si Dios no actúa radicalmente? Que cualquiera haría lo mismo, no le prestarían seriedad cuando Dios hablara. Claro. Esta es una lección muy práctica que Dios hace para establecer un principio. Lo mío es serio. El Nuevo Testamento con Ananías y Zafira. Exactamente. Ya no lo ha vuelto a hacer, pero lo hizo. Exactamente. O sea, Dios no mata a todos los que hacen sinvergonzonerías, Claro. pero empezaba la iglesia y Dios fue radical. Tiene que quedar claro. Mira, yo no sé si alguno de vosotros es maestro, profesor de algún colegio sobre algo. La primera norma cuando empiezas a enseñar es ser más duro cuando empiezas, siempre, a tomar el control. Y luego ya juegas con el afloje, pero nunca al principio eres flojo. Si eres flojo al principio estás perdido. ¿Qué? Pastora, aquí fala tanto da obediencia no tiempo y da morte espiritual
Nuevo Testamento, porque Dios exige que seamos obedientes. Obediente es fidelidad. Ahí en el Antiguo Testamento, cuando leí ayer, Dios mataba a ellos, porque ellos no tenían un Mesías, no tenían un renovo. Pero Dios era misericordioso, Dios tiene que ser duro. Y ahora, como Jesús, ¿sí? Pero todo el tiempo Dios exige que nosotros seamos obediencia, porque si Dios no mata a ellos, no tenía orden. Entonces, exige obediencia todo el tiempo. Claro, claro, está claro. Y más, si te he venido aquí para esa labor, tú no te la puedes tomar a pichoteo. Es una cosa muy seria. Sí, se podría decir que es algo similar a lo que le pasó a Abel y a Caín. Cuando fueron a ofrecer el sacrificio, que uno fue aceptado y el otro no. Bueno, no exactamente. No murió, pero no exactamente, porque ahí no había habido unas normas que nos hubieran establecidas. No puede estar aceptado porque se correspondía a lo que Dios esperaba, está clarísimo. Pero aquí es Dios elige a las personas para que les sirvan. Es un gran privilegio, los ha elegido entre toda la nación de Israel, ha escogido a los levitas y en particular a la familia de Aarón para servirle en las cosas más santas. Entonces, ellos van a tener un poder decisorio enorme. Si la gente tenía lepra, ¿dónde tenía que ir para confirmar que había sido liberado y sanado? Al sacerdote. Cuando había que tratar algún asunto de tipo espiritual o incluso en muchas épocas hasta de otro nivel, tenían al sacerdote. Ellos tenían, de hecho hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice específicamente que no beban vino porque tienen que poder juzgar en lo que es recto y lo que no es. Eso era tan serio como eso. Era una responsabilidad y un privilegio que ellos se usaban como una responsabilidad. Entonces, Dios fue radical. Claro, Aarón se quedó, me imagino, pues como padre. O sea, no podía decir mis hijos no se lo merecían porque se lo merecían, pero a ti te quitan 2 hijos de golpe porque sean hijos para mí, pues tiene que haber sido durísimo. De hecho, cuando luego sus otros 2 hijos hacen las cosas mal y Moisés se enfada un montón, él le dice, ¿y si lo hubiera hecho yo? Si yo hubiera hecho eso y no mis hijos. Entonces dice, bueno, ya que Moisés se calmó un poco. Pero la cosa era seria. Entonces, era importante que entendiera y que el pueblo se quedara claro que estas personas que